Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Nunca han notado ustedes que se menciona el número 40 mucho en la Biblia? ¿Sí lo han notado? Por ejemplo, las lluvias del gran diluvio cayeron por 40 días y 40 noches. Moisés, cuando subió al monte de Sinaí para recibir los 10 mandamientos, pasó 40 días y 40 noches en el monte. Los israelitas vagaron por el desierto por 40 años. Y cuando llegaron a la tierra prometida, los espías exploraron la tierra por 40 días y 40 noches. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de David cuando mató a Goliat con la onda? Lo que a lo mejor no saben es que Goliat pasó 40 días burlándose de los israelitas antes. El profeta Elías, cuando se fue huyendo de la reina Jezabel, huyó por 40 días y 40 noches para llegar al monte de Horeb. En el evangelio de hoy, hasta que vimos a Jesús, que pasó 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás. Y esos solo son unos ejemplos de los muchos periodos de 40 en la Biblia. ¿Se ha notado eso, verdad? Que hay muchos periodos de 40 días y 40 noches o 40 años en la Biblia. Y cuando uno se pone a estudiar las historias de esos tiempos, se puede ver un patrón. O sea, hay un hilo en común que tienen todos esos periodos de tiempo, que eran tiempos de prueba y de aprendizaje. O sea, eran tiempos en que Dios permitió que su pueblo batallara por un tiempo, que enfrentaran un reto grande para aprender, para crecer, para acercarse más a Dios. Pues este miércoles pasado comenzamos otro de esos periodos de 40 días, porque ya estamos en la estación de la Cuaresma. La Cuaresma recibe su nombre por el número 40. La Cuaresma son los 40 días, sin contar los domingos, antes del Viernes Santo y la Pascua. Y los 40 días de la Cuaresma realmente se desarrollaron como un tiempo de ayuno y oración, de un tiempo de prueba y de aprendizaje, un tiempo para preparar nuestros corazones para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es apropiado que en este primer domingo de la Cuaresma, hoy, en que estamos ya apenas empezando esos 40 días, escuchamos de cuando Jesús pasó 40 días en el desierto siendo tentado por el diablo. Lo interesante es que en el evangelio de hoy, Marcos realmente lo menciona de pasada. O sea, en los otros evangelios, ellos dan todos los detalles de las tentaciones que utilizó el diablo contra Jesús, como Jesús pasó esos 40 días sin comer y que tuvo gran hambre, y que como él usó la palabra de Dios para luchar contra los ataques del diablo. Pero Marcos no, solo menciona el hecho de que Jesús también tuvo su tiempo de 40 días en el desierto, que él también tuvo su tiempo de prueba, su tiempo de tentación. La verdad es que todos tenemos tiempos así. Honestamente, yo y mi familia nos encontramos en este momento en unos 40 días y 40 noches. Estamos en una de las estaciones difíciles de la vida. Y a lo mejor algunos, hasta la mayoría de ustedes también, se encuentran en una de esas estaciones duras de la vida. Y les voy a ser honesto, es duro, es difícil, duele. A veces batallamos. Y la verdad es que yo no sé cuánto va a durar.
Puede ser 40 días, puede ser 40 meses, puede ser 40 años. Pero lo que yo sí sé es que va a tener su fin. Porque esa es la lección que aprendemos de todos esos periodos de 40 en la Biblia. Los tiempos de prueba y de aprendizaje siempre son temporales. Nunca duran para siempre. Siempre tienen su fin. Pero a veces se siente como no. A veces se siente como que siempre va a ser así. Que siempre todo va a estar mal en mi vida. Y eso me hace pensar en el apóstol Pablo. Porque después de su primer viaje misionero, Pablo decidió volver a visitar a las iglesias que él y su amigo Bernabé habían fundado. Y fueron para animarlos, porque habían escuchado que estaban batallando, que estaban siendo perseguidos, que estaban sufriendo. Entonces dice Lucas que ellos fueron para animarlos con estas palabras. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Perdón, pero eso no se escucha muy animador, ¿verdad? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Ay, gracias, eso me hace sentir mucho mejor. Pero hace años mi papá me señaló que sí hay una palabra muy consoladora en ese versículo. Es la palabra por. Es que estamos pasando por las dificultades. Es que a veces parece ser que estamos estancados en los problemas, como si nuestras llantas estuvieran dando vueltas en el lodo y que nunca vamos a salir de eso. Pero no es cierto. Cada problema, cada dificultad, cada prueba en la vida tendrá su fin. Es temporal. Pueden durar 40 minutos, 40 días o aún 40 años, pero siempre terminarán. Porque estamos pasando por esas dificultades. O sea, nada más miren sus vidas. Todos nosotros hemos tenido esos periodos de 40 días y 40 noches. Esas estaciones de la cuaresma, esas estaciones duras de la vida. Pero en una manera u otra, Dios siempre nos ha sacado adelante. Pues ¿cómo no nos va a sacar de los problemas que estamos enfrentando en este momento? Estamos pasando por las dificultades. Son temporales. Es solo por un tiempo. Pero como quiera, mientras tanto, es difícil. Por mientras nos duele. Pero lo que nos ayuda siempre es recordar por qué Dios lo está permitiendo. Hay que entender que en la Biblia Dios nunca nos promete que nos va a explicar en detalle por qué nos pasa todo lo que nos pasa. Pero Él sí nos dice que sirve para nuestro bien. Dios te está probando, así como probó a Abraham en la primera lectura de hoy. Pero hay que entender que las pruebas de Dios no son como las pruebas que dan los maestros y los profesores en la escuela. No son como los exámenes de ellos. Porque los exámenes que dan los profesores en la escuela son para ver si has aprendido tu lección. O sea, ellos están viendo si realmente sabes. Dios ya sabe lo que sabes y crees. Dios sabe exactamente el nivel de tu fe. Cuando manda pruebas, no es para checar, para ver cómo vas. Dios no probó a Abraham para ver que si le iba a ser fiel o no. Es que los exámenes también sirven de otro propósito. Los exámenes, las pruebas sirven también para reforzar lo que has aprendido. Lo que has aprendido. Para repasar lo que has aprendido. Para que tú te des cuenta lo que todavía te falte. O sea, Dios estaba probando a Abraham para reforzar lo que había aprendido, para que recordara lo que era realmente importante y para ayudarle a confiar y obedecer
y que Dios le iba a hacer que todo resultara para su bien. O sea, las pruebas de Dios son para nuestro bien. Si tú te encuentras en este momento en uno de esos periodos difíciles de 40 días y 40 noches, de uno de esos tiempos de prueba, que entiendas que Dios no te está castigando. Dios no te ha abandonado. Está permitiendo eso porque te ama, para ayudarte a crecer, para ayudarte a confiar más en Él, para acercarte más a Él. Es por eso, pero para nosotros es difícil a veces entender eso, es difícil confiar, es difícil ver. Y es por eso que Dios nos da muchos ejemplos en la Biblia de personas que enfrentaron tiempos de prueba, como Abraham, y Moisés, y David, y Ruth, y Job. Personas que lucharon por un tiempo, hasta que a veces por un largo tiempo, para prepararlos, para fortalecerlos, para acercarlos a Dios. Al final de cuentas, en el Evangelio de hoy, Dios mandó a unos ángeles para ayudar a Jesús, ¿verdad? Para animarlo, para atenderlo, dice. En la primera lectura, después de que Dios probó a Abraham, mandó un carnero para tomar el lugar de Isaac como sacrificio. Y de la misma manera, Dios no te va a abandonar en los tiempos de prueba. No vas a estar solo. De hecho, Dios nos ha dado una familia de unos hermanos y hermanas en la fe para apoyarnos, para animarnos, para orar el uno por el otro. Además, Dios viene a nosotros a través de su palabra y el sacramento para animarnos y darnos la fuerza para poder soportar, aun cuando parece que el peso del mundo esté sobre nuestros hombros. Pero al final de cuentas, lo que más me ayuda a mí en esas estaciones difíciles de la vida, cuando parece que todo está mal, es recordar lo que escuchamos en la segunda lectura de hoy. Que no podemos perder. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede contra nosotros? No podemos perder. Es la lección de la Cuaresma. Porque Jesús también tuvo que pasar por una estación de sufrimiento, por sus 40 días y 40 noches, sufriendo el castigo que nosotros merecemos para ganar por nosotros el perdón. Y es por eso que Dios nos perdona las muchas veces que nos hemos quejado, que nos hemos preocupado, desesperado cuando estamos en esos momentos, en esos tiempos de prueba. Él nos perdona completamente para siempre por causa de Jesús. Y luego podemos recordar que ese tiempo solemne de la Cuaresma termina con el gozo de la Pascua, con el gozo de la resurrección. Jesús resucitó, victorioso sobre la muerte. Él vive, dado que Él ganó la victoria sobre la muerte y el infierno, cada uno de nosotros va a tener nuestras propias Pascuas, nuestra propia resurrección. Tenemos la victoria del cielo esperándonos, donde no hay más estaciones de tristeza, donde no hay más 40 días, ni 40 noches, ni 40 años, donde estaremos libres, donde estaremos felices, donde tendremos paz para siempre. Pero por ahora aún seguimos en la estación de la Cuaresma. Yo y mi familia aún seguimos en nuestros 40 días y 40 noches. Y muchos de ustedes también. Pero que recuerden que es solo por un tiempo. Es temporal. Que no va a ser para siempre. Recuerden que Dios está permitiendo eso
para tu bien, para prepararte, para entrenarte, para enseñarte, para hacerte más fuerte. Y Él te va a sacar adelante. Y aún más importante, pase lo que pase, que recuerden que ya viene la Pascua. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.